Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Así dice el Señor, vuélvanse a mí con ayunos, llantos y lamentos. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Damos gracias a los oyentes que cada mañana están atentos a escucharnos en el dial 1020 AM y por internet en radioprimavera.com. Hoy continuamos con la serie titulada Disciplinas Espirituales y compartiremos la segunda parte o segundo tema, el ayuno que Dios aprueba. Tú nos creaste con un propósito. El ayuno que Dios aprueba es el segundo tema de esta serie, Disciplinas Espirituales. Y para desarrollar este tema está con nosotros, como de costumbre, el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Ángelo, buenos días. Muy buenos días. Bueno, siga, buenos siga. días, Oscar, ¿cómo está? Y el propósito del ayuno, bueno, y ya que el tema es sobre el ayuno, y es una disciplina que poco se trata y se practica hoy en la iglesia del siglo XXI. ¿Cuál es la razón? Bueno, también buenos días a todos nuestros oyentes. Dando respuesta a su inquietud, Oscar, como usted lo dice, el ayuno es un tema que casi no se está hablando, casi no se está mencionando hoy en la práctica cristiana. Las iglesias, qué triste decirlo, hacemos conciertos, hacemos conferencias, hacemos congresos, hacemos una cantidad de actividades que yo no digo que estén mal, sino que a veces uno no escucha que se haga ayunos, ¿no? Y los ayunos que uno escucha en la gran mayoría de iglesias es ayunos de 8 a 11, ¿no? 3 horas, en las cuales pues poco tiempo se tiene para la meditación en la palabra, para la oración, para intimar con Dios. Entonces creo que sí es importante hacer una revisión bíblica sobre esta disciplina y mirar si realmente aplica para nuestra actualidad. Es momento de aprender una nueva palabra en el diccionario bíblico de Vidas con Propósito. Bueno, ya que hablamos del tema del ayuno, pues vamos a definir la palabra ayuno. Según el diccionario de la Academia o de la Lengua Española, ayuno es abstenerse total o parcialmente de comer o beber. También se define como privarse o estar privado de algún gusto o deleite. Pero según el diccionario bíblico, ayuno es abstinencia de todo alimento durante un periodo limitado de tiempo. Vamos a ampliar un poco más este concepto, Ángelo. ¿Nos podría ampliar esta definición? Por supuesto, el ayuno es una práctica de abstinencia, como usted lo mencionaba, de alimentos, mientras el cristiano se dedica para orar, dedica ese lapso de tiempo para meditar en la palabra de Dios, para alabar, para reflexionar, ¿no? El propósito del ayuno es negarnos de esos placeres físicos, principalmente pues el de la comida, en busca de un crecimiento espiritual y de una comunión un poco más profunda con el Señor. Pues nosotros estamos tan ocupados todos los días haciendo muchas actividades. Qué bueno de cuando en cuando parar de tanta actividad y dedicarnos al ayuno. Usualmente las personas que ayunan o que ayunamos tenemos un motivo o tenemos un propósito, un enfoque especial que le presentamos a Dios en oración en medio de ese ayuno. Porque es un sacrificio muy personal en adoración a Dios el ayuno. Entonces Jesús enseñó que se debe hacer sin que llamemos la atención, ¿cierto? Que la persona no esté tratando de acaparar la atención de los demás en ese acto y de esta manera pues evitar que Él reciba gloria, sino más bien que sea Dios el que está observando, que sea Dios el que está mirando esa acción por parte del cristiano para que pueda recibir respuesta de parte de Dios. Ya que usted habla de lo que enseñó Jesús sobre el ayuno, vemos que en el Antiguo Testamento pues se habla en varias ocasiones y en libros sobre el ayuno. ¿Qué nos enseñó Jesús? Amplíanos un poco más sobre el principio de Jesús sobre el ayuno. Bueno, voy a ubicar el pasaje bíblico pues para que nuestros oyentes tengan conocimiento. Se encuentra en Mateo 6 del 1 al 18. Aquí Jesús se refiere a 3 disciplinas centrales de
de la vida cristiana. Voy a leer algunos versículos. Mateo 6.1 dice, cuídense de no hacer sus obras, aquí está hablando el Señor Jesús, sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Versículo 5 dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y el versículo 16 en adelante dice, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿Cuál es el principio que enmarca estas tres prácticas o hábitos espirituales? Aquí habla de la ofrenda, la oración y el ayuno. El principio está en el versículo 1 de Mateo 6, y vuelvo a leerlo. Cuídense. Impresionante esta palabra, ¿no? Cuídense o tengan cuidado de. Es una advertencia, ¿no? Una advertencia del Señor Jesús. Y yo siempre digo que cuando Jesús lanza una advertencia, pues seríamos muy necios si nosotros no le prestamos atención. Es como si viera una señal de tránsito y yo quisiera, de adrede la quiero ignorar. Jesús dijo, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. O sea, el problema no está en que se haga una práctica espiritual y la gente nos vea. El problema está que esa sea nuestra motivación, llamar la atención, que las miradas estén sobre nosotros. Si actúan así, dijo Jesús, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Acá el pasaje contiene claras instrucciones para que nuestra justicia, esas obras buenas que hacemos, no sean como la de los fariseos y los escribas de la época de Jesús. Y es interesante notar en este contexto que Cristo aludió a estas tres disciplinas centrales a la vida espiritual: la ofrenda, la oración y el ayuno. Y el principio que debe guiar esta práctica es el anonimato, ¿cierto? O sea, no debe haber interés. No debe haber interés en mí que la gente me esté observando y me esté aplaudiendo y digan, uy, tan espiritual Ángelo, o que digan, uy, tan espiritual Oscar, ¿cierto? Nosotros debemos evitar a toda costa caer en hipocresía, ya sea cuando ofrendamos, ya sea cuando oramos o cuando ayunamos. Eso debemos hacerlo en secreto. Yo no debería, y ningún cristiano debería hacer publicidad o dar a conocer, ay, mira que estoy ayunando, vea cuán espiritual soy, vea cuánto oro, vea cuánto ofrendo. Yo recuerdo, Oscar, que en una ocasión le sucedió a mi esposa, estaba en la iglesia un domingo. Ese día había ayuno congregacional en su iglesia y pues mi esposa no estaba de ayuno y estaba comiendo una mandarina, y se le dio por ofrecerle una tajita de mandarina a una mujer de la iglesia, una anciana de la iglesia, y se la dio, le ofreció la tajita. Y la hermana le dice, apártate de mí, Satanás, ¿sí? Porque ella estaba en ayuno. Entonces, es como contrariar el principio bíblico. O sea, si estoy en ayuno, ¿cierto? De manera secreta, no hay necesidad alguna de que los demás se enteren o mostrarme más espiritual. Pues ya decía Jesús que si nosotros lo hacemos así, la recompensa es esa, que los demás nos admiren y digan, ay, tan espiritual, y ya no hay recompensa del cielo. En una ocasión un hombre ya hace varios años o más de una década escribió un libro sobre sus 41 días de ayuno. O sea, estaba
supuestamente superando al Señor Jesús y a otros hombres de la Biblia. Sí, no es como tan sano nosotros estar publicando nuestros ejercicios espirituales con el propósito de que nos admiren, con el propósito de que nos reconozcan, de que nos aplaudan. Pues cuando estamos en un ayuno congregacional, pues todos sabemos que estamos en ayuno, ¿no? Y no hay ningún interés de que nos alaben. ¿A qué se debe que el ayuno como disciplina cristiana es hoy poco relevante, como lo mencionaba al inicio del programa? Bueno, en mis años como cristiano, que son hartos, yo soy cristiano desde niño, y en los 7 años de ministerio que llevo como pastor, he conocido muy pocas congregaciones que creen que el ayuno es una disciplina necesaria para el discípulo cristiano, ¿no? A mi entender, esto no es que muestre una falta de evidencia bíblica, ¿sí?, a que no hagamos ayuno o que la Biblia haga silencio en cuanto a esta disciplina, sino más bien al grado al cual nosotros hemos sucumbido frente a una sociedad que considera todo tipo de sacrificio y todo tipo de rigor personal como reliquias del pasado. Y la iglesia moderna, ¿sabe cómo le llama esto? Legalismo. Entonces, si hay una persona que ayuna, es una persona legalista. Si hay una persona que le gusta orar, es una persona legalista. Si hay una persona que no quiere faltar a ninguna reunión y quiere llevar un compromiso serio con Cristo y con su iglesia, entonces le llamamos legalismo. En estos tiempos, ¿sabe qué se ha convertido como meta de muchas iglesias y de la mayoría de las personas de la sociedad? ¿Cuál es la meta? Entonces, la meta se ha convertido en gratificación de todos los sentidos que conforman al ser humano. Nosotros queremos vivir para el placer, inclusive dentro de las iglesias cristianas. Estamos en una sociedad hedonista, ¿no? La filosofía hedonista busca la satisfacción de todos nuestros deseos y placeres, y creo que esta filosofía nos ha afectado mucho como iglesia y la hemos espiritualizado, entre comillas, ¿no? Claro, entonces ya no aparece el esfuerzo ni el sacrificio y hemos malinterpretado la gracia de Dios. Uno ve que ahorita, como mencioné al inicio, hay ayunos de 2 horas, ¿sí?, de 3 horas, y a eso le llamamos ayuno. Ya poco queremos orar de rodillas porque lo podemos hacer sentados o acostados, ¿sí? Vea cómo una sociedad, el pensamiento de la gratificación o de la autogratificación, cómo ha venido atacando las disciplinas espirituales, y obviamente eso ha dañado a la iglesia. El ayuno, por decirlo así, tiene mucho valor, porque lo primero que nos revela el ayuno, o cuando nosotros ayunamos, es cuán importante es para nuestras vidas el alimento y el bienestar personal, ¿no? Jesús daba por sentado que sus seguidores iban a ayunar. Él no dijo, si algún día ustedes ayunan. No, él dijo, cuando ayunen. Tampoco él daba por sentado que el cristiano iba a ser generoso y que iba a dar. Dijo, cuando des. Él daba por sentado que los cristianos iban a orar. Él dijo, cuando ores. No, si algún día oran. No, él dijo, cuando ores. Con esto en mente, entonces, Jesús dejó instrucciones para que, al igual que con las demás disciplinas, no se practicara esto en forma religiosa, no mecánica, sino como un medio adicional para tener esa comunión íntima con el Padre, que según Jesús, el Padre está en secreto. Él está ahí y nos está observando, Él está viendo lo que nosotros estamos haciendo. Al igual que la oración, pues es muy fácil que el ayuno se utilice para impresionar a las demás personas con nuestra aparente piedad. Jesús está hablando contra eso. Con la advertencia que hace Jesús en cuanto a la práctica del ayuno en Mateo 6, versículo 1, ¿podríamos interpretar que Jesús lo está descartando para sus nuevos discípulos? No, para nada. El deseo de Jesús no era que descartáramos nosotros el ayuno, sino más bien que corrijamos, ¿cierto?, esas tendencias incorrectas en la práctica del ayuno. El ayuno pues tiene mucho valor porque lo primero que nos muestra, como ya lo dijimos, es esa dependencia que nosotros tenemos de alguna manera a estar bien, a tener nuestra, digamos así, nuestra barriguita llena, ¿no? Barriguita llena, corazón contento, ¿cierto? Nosotros estábamos convencidos que para nosotros no es tan importante la comida hasta que tuvimos que de pronto abstenernos de comer, ¿no? Hay gente que dice, no, yo no tengo problemas con dejar de comer. Ah, bueno, entonces ayune 3 días. A ver si no descubre y no se sorprende que la comida va a dominar bastante sus pensamientos y que la ausencia hasta a veces lo obsesiona. Cuando uno ayuna, de pronto un día o más de un día,
uno se percata de que es más sensible. El olfato como que se despierta. Uno antes no notaba que en las casas vecinas cocinaban y que hacían cosas ricas, pero cuando está de ayuno, de alguna manera esa ausencia de alimento como que despierta también esos sentidos y nos muestra la necesidad y esa dependencia que nosotros tenemos de la comida. Esto quiere decir que la disciplina del ayuno, con lo que usted menciona, nos ayuda a sujetar nuestros cuerpos a Cristo. Así es, y no solamente sujetar el cuerpo, Oscar, también el ayuno es sinónimo de dominio propio. Además, el ayuno también sirve para sensibilizar los sentidos espirituales, ¿cierto? Del mismo modo que el ciego pues compensa esa falta de visión con una agudeza auditiva, la persona que de alguna manera reprime la carne en medio del ayuno desarrolla también mayor sensibilidad espiritual. Todos sabemos que no fue por casualidad que Cristo se preparó para las tentaciones que venían con 40 días de ayuno y de oración. Del mismo modo, habla el apóstol Pablo de la importancia de golpear el cuerpo para no quedar descalificados. La idea es que aún en el plano físico, todo debe estar sujeto a Cristo. Nosotros reconocemos cuán necesario es esta disciplina para nuestras vidas, pues en demasiadas ocasiones tenemos que reconocerlo, nuestro cuerpo es el que tiene la palabra final en cuanto a nuestras actividades espirituales. Y si no me creen, por ejemplo, cuando nosotros vamos a adorar, cuando nosotros queremos adorar y queremos levantar las manos, yo no sé si a usted, amigo oyente, le haya pasado, levanta las manos, pero los brazos como que se quejan después de 1 minuto, 2 minutos, porque nos pesan, ¿cierto? Ahí el cuerpo está ganando como la batalla. Quisiéramos madrugar de pronto para estar con nuestro Señor, para tener un tiempo de devocional, de oración, pero ¿qué nos dice el cuerpo? El cuerpo nos pide 5 minuticos más y cómo a veces el cuerpo en últimas determina si nosotros vamos a hacer las disciplinas y los ejercicios espirituales. Pues el ayuno nos ayuda a dominar nuestro cuerpo y a decirle: no, Señor, usted no manda, mando yo. Estamos en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy en Vidas con Propósito, el ayuno que Dios aprueba. Pastor Ángelo, en el segmento anterior, usted hablaba que en demasiadas ocasiones nuestro cuerpo es el que tiene la palabra final en cuanto a nuestras actividades espirituales. Esto podríamos llevarnos a considerar entonces que es necesario el ayuno para la iglesia cristiana de hoy. Pero por supuesto, Oscar, el ayuno bíblico es una disciplina espiritual que fue fomentada por el Señor Jesús mismo, ¿cierto? Mientras Él estuvo en la tierra. Arrancamos diciendo que Él ayunó, ¿no? Jesús mismo, para iniciar su ministerio. Al iniciar su ministerio, ayuna 40 días. Y si Jesús, el eterno Hijo de Dios, Dios hecho carne, ayunó, ¿qué deberíamos hacer nosotros, no? O sea, ya eso es una gran enseñanza. Pero además, cuando a él le preguntaron que por qué los fariseos, los discípulos de los fariseos mismos y los discípulos de Juan el Bautista, que por qué ellos ayunaban y sus discípulos no lo hacían, entonces Jesús respondió algo interesante, se lo voy a leer, Mateo 9:15. Respuesta del Señor Jesús: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Vea que Jesús está aquí indicando que el ayuno se volvería una necesidad cuando el esposo, ¿no? En la metáfora que él está haciendo, que obviamente se asume mismo, que es Jesús mismo, ¿cierto? Cuando él ya no estuviera, entonces sus discípulos ayunarían. Mientras Jesús, quien era Dios manifestado en forma humana, estuviera en la tierra, pues sus seguidores no tenían necesidad de ayunar, sino más bien estaban disfrutando de esa comunión íntima y de esa amistad con el Señor. Jesús les otorgó poder y les otorgó autoridad hasta el punto que ellos pudieron predicar con poder, sanar a los enfermos, expulsar a los demonios. Similarmente, cuando Jesús los envió a ministrar a los pueblos, les dio instrucciones de llevar muy pocas provisiones. Les dijo, yo recuerdo que les dijo, bueno, vamos a leerlo. Lucas 22, 35 al 36 dice: cuando os envíe sin bolsa,
sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Qué quería decir o qué significa estas palabras de Jesús en Lucas 22, que a veces no son difíciles de interpretar? Bueno, Jesús aquí está enseñando que después de su partida, toda la dinámica de alguna manera cambiaría y sus discípulos necesitarían otro tipo de preparación y otro tipo de provisión. El ayuno era una parte vital de esa nueva preparación. El nuevo pacto está basado en la verdad de que lo que hemos recibido, todo proviene de Cristo, es por su gracia. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que en Cristo tenemos bendiciones, ¿cierto? Pero debemos también tener en cuenta que nosotros de alguna manera cooperamos con el Espíritu Santo, ejerciendo nuestra salvación con oración, con meditación y con el estudio de la palabra de Dios. Adicionalmente a estas prácticas espirituales, los cristianos pues también empleamos la disciplina de la humillación a través del ayuno. No que el ayuno salve, no que con el ayuno yo pueda como torcerle la mano a Dios y obligarlo a que Él haga algo a favor de mí, sino que el ayuno me permite intimar más con Dios, me permite aislarme de mi vida cotidiana durante un espacio de tiempo para reflexionar, para meditar, para conocerle un poco más. O sea, el ayuno es una práctica, una disciplina, como es el tema de esta serie, que nos ayuda en nuestra relación con Dios. O sea, es un medio también yo para acercarme más a Dios. Desde luego, nosotros no podemos negar que aunque tenemos comunión con Dios todos los días, porque todos los días pues oramos, bueno digo, ¿no? Esperaría que fuese así, ¿no? Oramos, todos los días leemos la palabra, nos congregamos todas las semanas, pues las actividades propias de la vida y todo lo que hacemos, de alguna manera logran distraernos y de cuando en cuando es muy bueno parar, ¿cierto? Para hacer revisión, así como llevamos a los vehículos a hacerle alineación y balanceo y prueba de gases y demás, pues también nuestro vehículo, que es nuestro cuerpo, es bueno también hacerle balanceo, alineación. Hacerle una revisión tecnomecánica. Hacerle una revisión tecnomecánica a través de la disciplina del ayuno. Créame que Dios no va a estar molesto porque nosotros ayunemos. Ahora, el ayuno es periódico, o sea, no podemos volver del ayuno una disciplina diaria de todos los días, ¿sí? Porque tampoco vemos que Jesús lo hiciera siempre, y tampoco vemos que los apóstoles lo hicieran siempre. De cuando en cuando es bueno parar, es bueno reflexionar. Yo aconsejaría, y es obviamente a título personal, una vez al mes sería bueno que nosotros reflexionáramos y evaluáramos nuestro mes, evaluáramos nuestra comunión con Dios, presentáramos ciertas peticiones especiales delante de Él, ciertas cargas emocionales o cargas propias de la vida, presentarlas en ese día de ayuno, de meditación y de oración. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, después de demostrar la importancia y la relevancia del ayuno para la iglesia hoy y en cualquier tiempo, observemos otro aspecto del ayuno. ¿Existe un método apropiado para ayunar? Bueno, Oscar, el ayuno bíblico, a diferencia del ayuno médico o del ayuno por razones de salud, debe ser hecho con una actitud de seriedad y de sinceridad. Es decir, cuando ayunamos nosotros debemos estar dispuestos a privar a nuestro cuerpo de ese alimento y del gusto placentero pues que hay en comer, ¿no? El cuerpo requiere alimento pues para su sustento, por lo tanto nuestros corazones y nuestras mentes deben estar completamente enfocados y dirigidos hacia Dios, hacia el Señor, para que Él pueda ser la fuente entera de nuestra fuerza durante nuestro periodo de ayuno. Lo digo porque hay gente que no ayuna sino que aguanta hambre, ¿no? Entonces dice, voy a ayunar, pero ni oran, ni están en alabanza, ni están en lectura de la palabra. Entonces sencillamente lo que están haciendo es solamente absteniéndose de los alimentos.
pues podrían ocasionarse una úlcera, podrían ocasionarse una gastritis, ¿no? Lo que usted quiere decir es que cuando uno decide ayunar, no es solo el hecho de abstenerse de alimentos, o sea, el ayuno debe ir acompañado de la oración, de la alabanza, del estudio de la Biblia, porque si no, no tendría mucho sentido. Porque el enfoque es Dios mismo, o sea, la razón de mi ayuno es el Señor, no es otra la razón. Quiero tener comunión con Él, quiero intimar con Él. Cuando a mí me fueron a operar de la vesícula, me tocó que ir en ayuno, ¿cierto? Las cirugías son en ayuno. Y me operaron como hasta las 12 del día. Entonces vine despertando de la anestesia como a la 1:30. Entonces todo ese día pasé sin comer. ¿Ayuné? No, pasé sin comer. Yo no estaba en ayuno. Cuando me operaron de la columna, me operaron como a las 11 de la noche. Todo el día la pasé también sin comer. ¿Eso es ayuno? No, eso no es ayuno. Usted puede estar muy ocupado haciendo muchas actividades y no comer. No significa que por eso esté de ayuno. El ayuno tiene como enfoque Dios, su presencia, su palabra, alabarlo, exaltarlo, abrirle mi corazón, decirle lo que yo siento, lo que me carga. Digamos que eso es lo central en el ayuno y yo debo estar muy consciente de ello. Algunas protestas de personas exigiendo algunos derechos, por ejemplo, proclaman huelga de hambre. O sea, se abstienen de comer como protesta por lo que están exigiendo o buscar llamar la atención. ¿Qué opina de esta situación con respecto al método de Pues que al Señor nunca le podemos hacer huelga de hambre, ¿no? Nosotros sencillamente nos sometemos a su voluntad, podemos entrar en ayuno porque por alguna situación que nos preocupe, pero en última nos sometemos siempre a la soberanía de Dios. Apreciado oyente, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este tema, el ayuno que Dios aprueba. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono móvil 316-404-3113. 316-404-3113. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz.